bueno, que nos sentimos muy honrados, que pensamos, tal vez estemos equivocados, pero creemos que el impacto que este proyecto va a tener en la difusión del Yiddish escrito por los autores mexicanos, que muchas veces no son autores de origen mexicano, porque son muchos letters y letters que vinieron de Europa, pero que produjeron acá toda esta obra literaria, que fueron muchos directores de esta escuela y de otras escuelas, y fueron letters y letters de estas escuelas. No había tenido la oportunidad, o no que yo sepa, de poderse difundir en todo el mundo como una colección completa de obra literaria escrita en México. Y creo que si con ayuda del Yiddish Book Center podemos lograr que esto salga a la luz del mundo, no como un libro de Meir Corona, no como el libro que iluminó Diego Rivera, ¿no? Si podemos lograr que esto salga como una colección completa de material que se produjo en México durante una época, me parece que vamos a estar contribuyendo de forma tan importante como todos los maestros que hoy en día siguen promoviendo el Yiddish desde sus casas o desde una universidad que no es judía o desde cada quien desde sus trincheras.